Ten algo que decir. El problema con muchos oradores es que ellos se presentan frente a la audiencia con su mente en blanco. No es extraño que la naturaleza, aborreciendo el vacío, los llene con lo más cercano, con lo que más tengan a mano, que suele ser. Me pregunto si estaré haciendo esto bien, ¿cómo estará mi cabello? Sus almas proféticas están seguras de tener la razón. No es suficiente ser absorbidos por el tema. Para adquirir confianza en ti mismo, debes tener algo en qué confiar. Si te presentas frente a una audiencia sin ninguna preparación ni conocimiento previo del tema, debes ser consciente de ti mismo y sentir vergüenza de estar robándole el tiempo a tu público. Prepárate, infórmate del tema del cual vas a hablar y en general piensa cómo vas a decirlo. Alista tus primeras frases para que no tengas problemas desde el comienzo tratando de encontrar las palabras que reflejen lo que quieres decir. Maneja el tema a un nivel superior al de los asistentes y no tendrás nada que temer. Espera el éxito después de haberte preparado para alcanzarlo. Que tu rumbo sea modestamente confiado, pero sobre todo que surja desde tu interior. El exceso de confianza es malo, pero darle lugar al temor al fracaso es peor. Un hombre osado puede llamar la atención por su osadía, mientras que un cobarde le da lugar al desastre. La humildad no es una depreciación de sí mismos en presencia de los demás. Contra esta vieja interpretación ha habido una reacción moderna más sana de lo que en realidad es humildad. La verdadera humildad es la que siente cualquier ser humano que se conoce a fondo, pero no es ese tipo de humildad que asume una mansedumbre semejante a la de un gusano. Es más bien una oración fuerte y vibrante pidiendo una mayor capacidad de servicio, una oración que Uriah Heep tal vez nunca elevó. En una ocasión, Washington Irving llevó a Charles Dickens a una cena ofrecida en su honor. En medio de su discurso, Irving vaciló, se sintió avergonzado y se sentó torpemente. Luego se dirigió al amigo que tenía a su lado y le dijo, ocurrió, te dije que fracasaría y fracasé. Si crees que fracasarás, no hay esperanza para ti, fracasarás. Desecha esa idea de que eres un pobre gusano en medio de una polvareda. Tú eres un dios con capacidades infinitas. Todas las cosas están listas si tu mente lo está. El águila mira de frente al sol despejado. Adquiere dominio sobre tu audiencia. En el discurso público como en la electricidad hay una fuerza positiva y una negativa. Tú o tu audiencia poseerán el factor positivo. Si lo asumes, será prácticamente tuyo. Pero si asumes el lado negativo, ten la seguridad de que serás negativo. Asumir una virtud o un vicio los vitaliza. Utiliza todo tu poder de autodirección y recuerda que, aunque tu audiencia es mucho más importante que tú, la verdad es más importante que los dos porque es eterna. Si tu mente falla en su liderazgo, tu espada caerá de tus manos. Tu presunción de ser capaz de instruir o dirigir o inspirar a una multitud o incluso a un pequeño grupo de personas puede sorprenderte, llegar a ser una imprudencia colosal, como en realidad lo es. Sin embargo, habiendo ensayado tu discurso, sé valiente, sé valiente. Está en ti ser lo que quieras. Mantente tranquilo y confiado. Demuestra que tu audiencia no te hace daño. Si Becker en Liverpool le hubiese hablado a su audiencia protegido por una barricada de alambre, los habría invitado a lanzar los misiles tan potentes con los cuales ellos estaban cargados. Pero él era un hombre y como tal enfrentó a sus oyentes hostiles sin temor y los convenció de su causa. Cuando estés frente a tu auditorio, detente un momento y mira a los asistentes. Existen 100 posibilidades contra una de que ellos quieran que tengas éxito. ¿Quién es tan tonto como para perder su tiempo y su dinero con la esperanza de asistir, deseando que tú les hagas perder su inversión con una charla aburrida e insulsa? Consejos finales. No te apresures por comenzar. La prisa muestra falta de control. No te disculpes, no es necesario, y si lo es, las disculpas no ayudarán. Ve directo al punto en cuestión. Respira profundo, relájate y comienza en un tono de conversación tranquilo como si estuvieras hablando con un gran amigo. No te sentirás tan mal como imaginabas. En realidad es como una zambullida en agua fría. Después de que estás adentro te sientes más cómodo. De hecho, habiendo hablado un par de veces, aprenderás a anticiparte a la zambullida con agrado. Estar delante de una audiencia para compartirle tus pensamientos y transformar su perspectiva
es uno de los placeres más grandes que experimentarás. En lugar de temerle a esta experiencia, debes estar tan ansioso por ir en su búsqueda, así como los perros de raza que tiran al máximo de sus correas y como los caballos finos que alan sus riendas. Por lo tanto, echa fuera el miedo, porque el miedo es cobardía cuando no se le domina. Los más valientes conocen el miedo, pero no ceden ante él. Los más valientes conocen el miedo, pero no ceden ante él. Enfréntate a tu audiencia con serenidad. Si tus rodillas tiemblan, haz que se detengan. Hay una victoria en el auditorio esperando por ti y por la causa que representas. Gánatela. Supongamos que Charles Martel hubiera temido al martillar y machacar a sus enemigos en Tours, o que Colón hubiera temido aventurarse hacia un rumbo desconocido, o que nuestros antepasados hubieran sido demasiado tímidos y se hubieran acobardado ante la tiranía de Jorge III, o que cualquier hombre que alguna vez haya hecho algo valioso se hubiera comportado como un cobarde. El mundo les debe su progreso a los hombres que se han atrevido. Tú debes atreverte a hablar la palabra eficaz que está en tu corazón, ya que a menudo se requiere coraje para pronunciar aunque sea una frase. Pero recuerda que a los hombres cobardes no les levantan monumentos, ni hay laureles para los que temen hacer lo que quieren. ¿Suena antipático todo esto? Dices, hombre, lo que necesita no es simpatía, sino un empujón. Nadie duda de que el temperamento, los nervios o una enfermedad, e incluso una molestia plausible puedan lograr, solos o combinados, ni de que las mejillas de un orador palidezcan frente a su audiencia, pero tampoco uno puede dudar de que las ganas de triunfar venzan sobre cualquier debilidad. La victoria radica en un estado de ánimo sin miedo. El profesor Walter D. Scott afirma: el éxito o el fracaso en los negocios es causado más por la actitud mental que por la capacidad mental. Destierra de tu vida la actitud de miedo. Mejor adquiere la actitud de confianza y recuerda siempre que la única manera de adquirirla es adquiriéndola. En este capítulo inicial tratamos de mostrar todo lo que el orador debe tener en cuenta a la hora de hablar en público. Ampliaremos y aplicaremos muchas de estas ideas de una manera más específica. Sin embargo, a través de todos estos capítulos sobre este arte que Gladstone consideraba como más poderoso que la prensa pública, repetiremos una y otra vez que lo esencial del discurso público es que el orador tenga confianza en sí mismo. Preguntas y ejercicios. Primero, ¿cuál es la principal causa de la autoconciencia? Segundo, ¿por qué los animales están libres de ella? Tercero, ¿qué observas respecto a la autoconciencia en los niños? Cuarto, ¿por qué estás libre de ella bajo el efecto del estrés o de situaciones inusuales? Quinto, ¿cómo te afectan las emociones moderadas? Sexto, ¿cuáles son los dos requisitos fundamentales para la adquisición de la confianza en uno mismo? ¿Cuál es el más importante? Séptimo, ¿qué efecto tiene la confianza del público? Octavo, escribe un discurso de 2 minutos sobre el tema confianza y cobardía. Noveno, ¿qué efecto tienen los hábitos de pensamiento en la confianza? Décimo, escribe muy brevemente cualquier experiencia que hayas tenido involucrando las enseñanzas de este capítulo. Décimo primero, haz una charla de 3 minutos sobre el temor al escenario e incluye una imitación amable de 2 o más víctimas de este temor. Capítulo 2. El pecado de la monotonía. Un día el desazón nació de la monotonía. Mout. Los idiomas van cambiando con los años y hoy muchas palabras tienen más connotaciones que la original. Esto aplica a la palabra monótona. De significar tener un solo tono, ha llegado a tener un significado mucho más amplio. Falta de variación. El orador monótono no solo avanza en su discurso manteniendo siempre el mismo volumen y tono, sino que utiliza el mismo énfasis, la misma velocidad, los mismos pensamientos o los expande demasiado. La monotonía, el pecado cardinal y más común del orador público, no es una transgresión, es más bien un pecado de omisión que consiste en vivenciar la confesión del libro de oración. Hemos dejado sin hacer lo que debimos haber hecho. Emerson afirma: la virtud del arte reside en el desapego, en alejar un objeto de su embarazosa monotonía.
Eso es precisamente lo que los oradores monótonos no hacen. No separan un pensamiento de otro, ni una frase de otra. Todos se expresan de la misma manera. Decirte que tu discurso es monótono tal vez significa muy poco para ti, así que veamos la naturaleza y la maldición de la monotonía en otras esferas de la vida y luego apreciaremos más plenamente de qué manera se destaca un buen discurso. Si en el apartamento adyacente al tuyo solo suenan las mismas tres canciones una y otra vez, es bastante seguro asumir que tu vecino no tiene más música. Si un orador utiliza solo algunas de sus cualidades, está dejando ver que no ha desarrollado otras. La monotonía revela nuestras limitaciones. El efecto de la monotonía sobre sus víctimas es bastante letal. Apaga la lozanía de sus mejillas y el brillo de sus ojos tan rápido como el pecado y a menudo las conduce hacia la viciosidad. El peor castigo que el ingenio humano ha sido capaz de inventar es la extrema monotonía y el aislamiento. Si pones un mármol sobre una mesa y no haces nada sobre él durante 18 horas al día y solo lo cambias de un lado para otro una y otra vez, te volverás loco al hacer esto mismo con frecuencia. Así que esa monotonía que acorta la vida y se usa como el más cruel de los castigos en nuestras cárceles es la misma que destruirá la vivacidad y el poder de un discurso. Evítala como se evita a un aburrido mortal. Los ricos ociosos se dan el lujo de tener media docena de hogares, ordenar todas las variedades de alimentos que se consiguen a lo largo y ancho de las cuatro esquinas de la tierra y navegar por África o Alaska a su gusto. Pero el hombre afectado por la pobreza debe caminar largas distancias o tomar transporte público. Él debe pasar la mayor parte de su vida en el trabajo y estar contento con los alimentos básicos del mercado que puede adquirir con lo poco que gana. La monotonía es pobreza, ya sea en el campo del habla o en la vida en general. Esfuérzate por aumentar la variedad de tu discurso, así como el hombre de negocios trabaja para aumentar su riqueza. Ni el canto de los pájaros, ni las colinas de los bosques, ni las montañas son monótonos. La monotonía se encuentra a lo largo de las extensas hileras de las fachadas de piedra marrón y en los kilómetros de calles pavimentadas que son terriblemente iguales. La naturaleza en su riqueza nos da variedad sin fin. El hombre con sus limitaciones a menudo es monótono. Imita a la naturaleza en cuanto a tus métodos para hablar frente al público. El poder de la variedad radica en la calidad del placer. Con frecuencia las grandes verdades del mundo se han expresado en historias fascinantes. Los Miserables, por ejemplo. Si deseas enseñar o influenciar a los demás, debes complacerlos, bien sea al principio o al final. Golpea la misma nota en el piano una y otra vez, así tendrás una idea del desagradable efecto que ejerce la monotonía en el oído humano. El diccionario define monótono como sinónimo de fastidioso. Eso por decirlo sutilmente, porque en realidad la monotonía es enloquecedora. El dueño de una tienda por departamentos no disgusta a su clientela haciendo sonar una y otra vez la misma melodía, sino que procura complacerla con música de fondo agradable. Y como es apenas natural, la gente transita a gusto y en muy buen estado de ánimo por el almacén y compra. ¿Cómo vencer la monotonía? Erradicamos la monotonía de nuestro vestuario comprando ropa nueva. Evitamos la monotonía en el habla multiplicando nuestra capacidad para expresarnos. Y la multiplicamos aumentando nuestras herramientas. El carpintero tiene a su alcance herramientas especiales con las cuales construir las partes de madera de un edificio. El organista cuenta con ciertas claves y pausas que él sabe cómo manipular para producir sus armonías y ciertos efectos. De la misma manera, el orador también cuenta con ciertos instrumentos y herramientas a su disposición mediante los cuales construye su mensaje, mueve emociones y guía las opiniones de su audiencia. El propósito de los capítulos siguientes es darte una concepción de todos estos instrumentos y brindarte una ayuda práctica para que aprendas a usarlos. ¿Por qué los hijos de Israel no giraron en el desierto en limusinas y por qué Noé no tenía entretenimientos de imágenes en movimiento ni máquinas interactivas en el arca? Las leyes que nos permiten operar un automóvil, producir imágenes en movimiento o música en un celular habrían funcionado también en ese entonces como lo hacen hoy. Fue la ignorancia de esas leyes la que durante años privó a la humanidad de nuestras comodidades modernas.
Muchos oradores todavía usan en sus discursos los métodos propios de los tiempos de los carruajes tirados por bueyes en lugar de emplear métodos equivalentes a esta época de las comunicaciones modernas como las que son posibles a partir del uso de Internet. Son ignorantes de las leyes que hacen eficaz el discurso público. Solo en la medida en que tengas en cuenta y utilices las leyes que estamos a punto de examinar y de aprender a implementar, serás eficiente y obtendrás poder en tu manera de hablar. Y solo en la medida en que las ignores, tu discurso será débil e ineficaz. Nunca seremos lo suficientemente enfáticos en mostrarte la necesidad que tienes respecto a ejercer una verdadera maestría sobre estos principios. Ellos son los fundamentos mismos del discurso público exitoso. Aprende e implementa bien tus principios, dijo Napoleón, y el resto es cuestión de detalles. Es inútil tratar de calzar un caballo muerto y ni todos los buenos principios de la cristiandad harán nunca un discurso vivo de uno muerto. Así que debes entender que hablar en público no es una cuestión de dominar algunas reglas muertas. El principio más importante del discurso público es la necesidad de la verdad, la fuerza, el sentimiento y la vida. Olvida todo lo demás, pero no esto. Cuando hayas dominado la mecánica del discurso descrita en los próximos capítulos, ya no estarás preocupado por la monotonía. El conocimiento completo de estos principios y la capacidad de aplicarlos le darán gran variedad a tu capacidad de expresión. Pero no los dominarás ni podrás aplicarlos con solo pensar en ellos o leyéndolos. Debes practicar, practicar, practicar. Si nadie más te escucha, escúchate a ti mismo. Siempre debes ser tu mejor crítico y el más severo de todos. Los principios técnicos que establecemos en los siguientes capítulos no son creaciones arbitrarias nuestras. Todos ellos se basan en las prácticas que los buenos oradores y actores adoptan, bien sea de manera natural e inconsciente o bajo instrucción para obtener sus efectos. Es inútil advertirle al estudiante del discurso público que debe ser natural. Ser natural puede ser monótono. Las pequeñas fresas que crecen en las regiones árticas con unas cuantas semillas diminutas son frutas naturales, pero no se comparan con la variedad mejorada de fresas que disfrutamos aquí. El roble enano en la ladera rocosa es natural, pero es un producto pobre en comparación con el hermoso árbol que se encuentra en los ricos y húmedos terrenos bajos. Sé natural, pero mejora tus dones naturales hasta que te hayas acercado a la versión ideal de ti mismo. Debemos esforzarnos como la naturaleza para obtener la fruta, el árbol y el discurso ideal. Preguntas y ejercicios. Primero, ¿cuáles son las causas de la monotonía? Segundo, cita algunos casos en la naturaleza. Tercero, cita ejemplos en la vida cotidiana del ser humano. Cuarto, describe algunos de los efectos de la monotonía en ambos casos. Quinto, lee en voz alta un discurso sin prestarle atención específica a su significado o fuerza. Sexto, ahora repítelo después de haberlo asimilado completamente. ¿Qué diferencia notas en su interpretación? Séptimo, ¿por qué la monotonía es una de las peores y la más común de las fallas de los oradores?